Introducción a la biotecnología. Definición, ramificaciones y aplicaciones. Por siglos, los seres humanos han dependido de las herramientas para vivir y subsistir. Entre ellas, de forma inadvertida, estaban los microorganismos. Desde los inicios de las primeras civilizaciones, los microorganismos estuvieron presentes en la producción de alimentos y algunas materias primas. Algunas teorías y restos arqueológicos muestran que el primer producto alimenticio producido por los microorganismos de forma accidental fue la cerveza. Y esto es debido al descubrimiento de antiguas vasijas con restos de la fermentación de granos. La teoría propone a la cerveza como detonante del inicio de la agricultura, las matemáticas, la escritura, la irrigación y la medicina. Pero la cerveza no fue el único producto antiguo que utilizan los microorganismos para su producción. También tenemos el pan, el yogur y el vino, productos de los que podríamos llamar la antigua biotecnología. La biotecnología, una rama de la ingeniería, es muy antigua, como lo muestran la historia y la arqueología, y es que los seres humanos hemos utilizado los microorganismos, plantas y animales para obtener bienes y servicios, y en la actualidad podríamos agregar a los análogos moleculares, ADN recombinante e ingeniería genética, como nuevas fuentes de bienes y servicios aplicados a la llamada biotecnología moderna. En síntesis, podríamos definir a la biotecnología como la rama de la ingeniería que utiliza a los seres vivos en la producción de bienes y servicios, aunque existen más definiciones. Algunas definiciones de biotecnología. La biotecnología se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Esto según las Naciones Unidas en 1992. La palabra biotecnología se viene utilizando desde 1917, aunque como ya vimos en la introducción, el ser humano tiene milenios trabajando esta área de la ingeniería. En la actualidad el término se aplica a las tecnologías que manipulan la vida a niveles moleculares. Entonces la biotecnología la podemos definir también como la integración de las ciencias naturales y la ingeniería para conseguir la aplicación de organismos, células, sus partes y análogos moleculares en la generación de bienes y servicios. Pero aún tenemos más definiciones. También decimos que la biotecnología es la aplicación de los organismos biológicos, sistemas o procesos a las industrias manufactureras y de servicios. El uso integrado de la bioquímica y ciencias de la ingeniería para conseguir la capacidad de desarrollar aplicaciones tecnológicas, industriales, basadas en microorganismos, cultivos celulares y titulares y partes de ellos. Una tecnología que utiliza el fenómeno biológico para copiar y manufacturar diversas clases de sustancias útiles. La aplicación de los principios científicos y de ingeniería al procesamiento de los materiales por agentes biológicos para proporcionar bienes y servicios. La ciencia de los procesos de producción basada en la acción de los microorganismos y sus componentes activos y de procesos de producción que implican el uso de células y tejidos de los organismos superiores. Las tecnologías médicas, agricultura y producción por medios de cultivo tradicionales no son consideradas generalmente como biotecnología. Realmente no es más que un nombre asignado a un conjunto de técnicas y procesos. El uso de organismos vivos y sus componentes en agricultura, producción de comida y otros procesos industriales, el desciframiento y uso del conocimiento biológico, y la aplicación de nuestros conocimientos y comprensión de la biología para cubrir necesidades particulares. Como pueden ver ustedes, hay muchas definiciones para esta gran rama de la ingeniería, que abarca muchas ciencias de las áreas biológicas y químicas, que podemos ver descritas en este gran árbol de la biotecnología, cuyas raíces se hunden en ciencias como la fisiología humana, animal y vegetal, las matemáticas, la biología molecular y celular, la inmunología, estadística, microbiología, bioquímica, genética, física, ingeniería química, informática. Todas ellas creando unas raíces que se hunden en la ingeniería genética a través de la biología molecular y el análisis por medio de la bioinformática. Y de estas raíces pues vemos que derivan ramas como la biotecnología aplicada a medio ambiente y a medios acuáticos, como la acuicultura, la bioremediación, modificaciones transgénicas, las bioextracciones, también a la industria de las farmacéuticas o los medicamentos, el desarrollo de la bioinformática, la exploración de alta capacidad del procesamiento y el cultivo celular y pruebas en humanos. También vemos la biotecnología agrícola, cultivos transgénicos, localización genética de semillas, animales transgénicos,
La detección, que tiene muchas aplicaciones en la medicina forense, huellas digitales de ADN, detección de enfermedades genéticas, identificación de especies. En la regulación sobre la aprobación o supervisión de diversos productos, como la FDA, que en Estados Unidos se encarga de la vigilancia de los medicamentos y alimentos, la EPA, la agencia que se encarga de la protección del medio ambiente, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, o el departamento que se encarga de la seguridad y salud de los trabajadores. Y pues también tenemos el desarrollo de medicamentos y cuidados de la salud, la biofarmacología, terapia génica, pruebas genéticas knockout, tecnologías de la fermentación. Como pueden ver ustedes, son áreas muy amplias las que abarcan la biotecnología y tienen mucha repercusión en la sociedad. Entonces, es muy importante conocer esta gran ciencia que abarca muchos conocimientos necesarios para pues proporcionar muchos bienes y servicios, como están aquí desarrollados en este gráfico en forma de árbol. En este cuadro pues tenemos una lista de biotecnologías aplicadas desde la antigüedad. Tenemos que desde la época prehistórica en la fermentación del pan con levadura, la fermentación de jugos para producir bebidas alcohólicas como el vino, las cervezas, conocimientos de la formación de vinagre a partir de jugos fermentados. Ya en la época donde se dice que está escrita la historia, pues tenemos el cultivo de la vid antes del 2000 a.C., fabricación de cerveza en Babilonia y Egipto en el siglo III a.C., la promoción del vino por el emperador Marco Aurelio en el siglo II después de Cristo, producción de espíritus del vino, alcohol en 1150, industria para la fabricación del vinagre, siglo XIV, descubrimiento de las propiedades de fermentación de la levadura, 1818, descripción de la fermentación del ácido láctico por Louis Pasteur, 1857, la detección de enzimas en la levadura para la fermentación por Buchner, o sea, la identificación de estas moléculas en 1897, el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming en 1928-1929 y el descubrimiento de muchos otros antibióticos a partir de 1945. El desarrollo de la biotecnología se puede dividir en dos grandes eras, la llamada era de la biotecnología antigua, o aplicada sobre todo a la producción biológica de alimentos y bebidas. Los sumerios y los babilonios, antiguos habitantes de lo que conocemos como Mesopotamia, ya bebían cerveza desde el año 6000 a.C. Los egipcios cocían el pan desde el año 4000. El vino era conocido en el Oriente Próximo en el tiempo del libro del Génesis. Los microorganismos fueron apreciados por primera vez en el siglo XVII por Anton van Leeuwenhoek cuando él construyó un rudimentario pero muy eficaz microscopio que le permitió observar estructuras de bacterias, espermatozoides, hongos y otros organismos que caían en sus manos. Quien desarrolló la microscopía, en este caso bastante simple. Y la capacidad de fermentación de los microorganismos se demostró entre 1857 y 1876 por Louis Pasteur, considerado el padre de la biotecnología. La producción de quesos es de origen ancestral, como lo es el cultivo de los hongos. Entonces, desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han utilizado de forma accidental y a veces también de forma intencionada microorganismos para producir diferentes alimentos que han acompañado el desarrollo de la humanidad, y no fue hasta el siglo XIX cuando se comprendió de forma científica cómo es que funcionaban estos microorganismos en los procesos de fermentación. Y esto debido a los trabajos pioneros que realizó Pasteur en la cerveza, analizando el por qué ésta se echaba a perder, al igual que el vino, cuando llegaba el verano en Francia. Procesos biotecnológicos y desarrollados inicialmente bajo condiciones no estériles. El etanol, ácido acético, butanol y acetona se produjeron a finales del siglo XIX por procesos de fermentación microbiana abiertos. El tratamiento de las aguas residuales y descomposición de los residuos sólidos municipales creó la mayor capacidad de fermentación practicada a través del mundo.
En este siglo pues es cuando se da el auge de la revolución industrial y se necesitaban muchos solventes orgánicos para las industrias de alimentos y textiles, lo que provocó que se empezaran a estudiar de forma metódica los antiguos procesos de producción del vinagre, acetona y otros alcoholes necesarios para estos nuevos procesos industriales. También se dieron a la tarea de empezar a tratar las aguas negras debido a los graves problemas de salud derivados de la contaminación de los cuerpos de agua, sobre todo de ríos y lagunas, de las cuales se abastecían las grandes ciudades europeas para su mantenimiento. Introducción de la esterilidad de los procesos en los procesos biotecnológicos. En la década de 1940 del siglo XX se aplicaron complicadas técnicas de ingeniería del cultivo en masa de microorganismos para excluir los microorganismos contaminantes. Por ejemplo, en el cultivo de antibióticos, aminoácidos, ácidos orgánicos, enzimas, esteroides, polisacáridos, vacunas y anticuerpos monoclonales. Con el descubrimiento accidental de Fleming de la penicilina y los posteriores desarrollos realizados en la década de 1940 para la producción en masa, pues vemos una preocupación más grande de las farmacéuticas y otras industrias en aplicar la esterilidad en sus procesos industriales, ya que estos pues significaban grandes pérdidas en la producción de estas materias primas, que como pueden ver son muy distintas y muy importantes para el desarrollo de la sociedad. Aplicación de la genética y la tecnología del ADN recombinante. Tradicionalmente, durante mucho tiempo se practicó la mejora de las estirpes de organismos industrialmente importantes. Las técnicas del ADN recombinante, junto con la fusión de protoplastos, permitieron la nueva programación de las propiedades biológicas de los microorganismos. Es a partir de la década de 1970, después del desciframiento del código genético y de los estudios realizados por Crick y Tamarin en la expresión de genes, que es que se da una explosión en los primeros organismos transgénicos, los primeros organismos que tenían manipulación a nivel genética, introduciendo genes que les ayudaban a producir moléculas que naturalmente no hacían, como es el caso de la insulina producida por bacterias, que inició a finales de la década de 1970. Junto con otras moléculas de importancia biológica y médica. También pues vemos en esos tiempos el desarrollo de las primeras plantas transgénicas, y también vemos el desarrollo de los primeros protocolos para la contención de estos organismos que podrían tener o significar algún problema para el medio ambiente si escaparan del confinamiento y se pudieran cruzar con otros organismos del medio ambiente. Entonces también en esta década tenemos un aumento en la preocupación por las investigaciones realizadas con la ingeniería genética. Principales áreas de aplicación de la biotecnología. Tecnología de los bioprocesos. Históricamente ha sido el área más importante de la biotecnología y se centró inicialmente en la producción de cervezas y antibióticos, así como los cultivos de células de mamíferos. Actualmente ha experimentado un enorme desarrollo, extendiéndose a nuevos productos como los polisacáridos, las drogas de importancia médica, los disolventes y las comidas ricas en proteínas. Se realizan nuevos diseños de fermentadores para optimizar la productividad. Y es que en nuestro tiempo pues están buscando la forma de aprovechar muchas materias primas, no solamente para producir alimentos, sino también para producir solventes y combustibles necesarios para una industria que está en gran crecimiento. Tecnología de las enzimas, usada para la catálisis de reacciones químicas altamente específicas y movilización de enzimas y para crear conversores moleculares específicos, bioreactores. Entre los productos formados se incluyen los L-aminoácidos, los jarabes de fructosa, las penicilinas semisintéticas, los hidrolizados de almidón y la celulosa, etc. Las enzimas se utilizan como sondas para los bioensayos. Y es que actualmente la tecnología de la enzimología es muy importante para muchas áreas del conocimiento humano y de productos que se utilizan en la industria de los alimentos y la medicina. Tecnología de los residuos.
Es de una gran importancia histórica, pero actualmente se pone mayor énfasis en el acoplamiento de estos procesos a la conservación y reciclamiento de recursos naturales, alimentos y fertilizantes y combustibles biológicos. Por siglos, los seres humanos han desarrollado el reciclado de ciertos desechos animales y vegetales, pero no es hasta el siglo XX donde se da de una forma más científica estos procesos de descomposición y aprovechamiento de estas materias primas como fertilizantes o como alimentos para otras especies, y también buscando la forma de reciclar aquellos productos derivados de la industria del plástico que son muy dañinos para el medio ambiente y que en la actualidad se han encontrado microorganismos capaces de descomponerlos y de reintegrarlos al medio ambiente. Tecnología del medio ambiente. Existe un gran alcance para la aplicación de los principios de la biotecnología a la resolución de problemas medioambientales. En la actualidad pues tenemos graves zonas que han sido contaminadas por los vertidos accidentales de gasolina, petróleo y otros derivados del mismo, provocando serios daños al medio ambiente, por lo cual se han utilizado microorganismos que son capaces de degradar en alta concentración estos contaminantes. También el uso de plantas para remover metales pesados o limpiar aguas, pues también es un principio muy utilizado en el tratamiento de los mismos y disminuir la contaminación ambiental. Entonces la bioremediación es un área que está en desarrollo y que tiene muchas aplicaciones para mejorar la situación ambiental que ha provocado la sobreexplotación de los recursos hecha por la mano del hombre. Tecnología de los recursos renovables. Se usan fuentes energéticas renovables, en particular de lignocelulosa, para generar nuevas fuentes de materias primas y energéticas, etanol, metano, hidrógeno. Se tiende a la utilización completa de materiales de plantas y animales. Se promueve el uso de las tecnologías limpias y continuas. Desde el inicio del siglo XXI se ha dado un auge en la producción de los llamados biocombustibles a partir del uso de aceites y materiales ricos en azúcares para la producción de biodiesel o bioetanol. Lo cual se busca es bajar la dependencia de muchos países del petróleo y sobre todo disminuir la contaminación ambiental, dando por resultado que la producción de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono sea de suma cero. Pero esto también tiene sus problemas porque compite con la producción de alimentos. Entonces, muchas investigaciones se han desarrollado para el uso de los desechos o de cultivos altamente productivos en aceites y carbohidratos que pueden ser convertidos por medio de las fermentaciones y otros procesos en combustibles aptos para motores de combustión interna o con modificaciones para realizar estas combustiones. Agricultura de plantas y animales. Comprende la ingeniería genética de plantas para mejorar la nutrición, la resistencia a enfermedades y el mantenimiento de calidades. La mejora de rendimientos y de la tolerancia al estrés llegará a estar disponible comercialmente de forma creciente. También incluye las mejoras en la productividad de los animales de granja y las mejoras en la calidad de los alimentos, de los aromas, de los sabores y la seguridad microbiana de los mismos. En los últimos 40 años, pues hemos visto una gran explosión en el uso de organismos genéticamente modificados, en donde plantas como el tabaco pues se han hecho experimentos para explorar la posibilidad de insertar genes de otros organismos, en este caso la luciferasa proveniente de las luciérnagas, unos insectos expresados en una planta, ¿sí? O tener plantas de maíz tolerantes a la sequía. Este es una investigación desarrollada en México con gran éxito. O producir vegetales que tengan cambios en su composición química, que le den otros sabores, o inclusive produzcan algunos medicamentos que son difíciles de producir bajo condiciones industriales. También vemos que se mejora el hato ganadero, buscando animales que produzcan más leche, más carne y otras materias primas que son necesarias para el consumo humano. Y pues también en la acuacultura se han visto grandes desarrollos de organismos que son aptos para ser desarrollados ya sea en estanques o en jaulas que están en el océano, utilizando
En este caso, algunas mejoras genéticas que han impulsado el desarrollo de esta gran industria en los últimos 30 años. Cuidados de la salud. Incluye la disponibilidad de nuevos fármacos y de mejores tratamientos para la administración de medicamentos a zonas enfermas concretas. También la mejora de los métodos de diagnóstico, el conocimiento del genoma humano, genómica y proteómica e información tecnológica. En los últimos 20 años, la genómica derivada de la secuenciación de genomas de muchos organismos, entre ellos los seres humanos, pues nos ha prometido que tendremos a nuestra disposición medicamentos hechos a la medida de cada uno de nosotros, los seres humanos. También pues vemos ampliamente el desarrollo de técnicas de cultivo de células que permiten la creación de estructuras como cartílagos de orejas, vejigas, e inclusive se ha buscado la forma de crear órganos completos con unas cuantas células. Pero también ya hemos visto aplicaciones más a la mano, como los sensores que utilizamos para medir el azúcar o la presión sanguínea, o la producción de medicamentos que actúan de forma más centrada en tumores cancerígenos o en diferentes tipos de células enfermas, y técnicas de manipulación genética que permiten la edición de genes de los seres vivos, lo que abre la puerta para tratamiento de muchas enfermedades, pero también para la creación de seres humanos que tengan características que no están presentes en la mayoría de las sociedades, lo cual abre pues muchos problemas y oportunidades en el futuro para el desarrollo de la humanidad. Bioinformática. La bioinformática, según una de sus definiciones más sencillas, es la aplicación de tecnología de computadores a la gestión y análisis de datos biológicos. Los términos bioinformática, biología computacional y en ocasiones biocomputación, utilizados en muchas situaciones como sinónimos, hacen referencia a campos de estudios interdisciplinarios muy vinculados que requieren el uso o el desarrollo de diferentes técnicas que incluyen informática, matemática aplicada, estadística, ciencias de la computación, inteligencia artificial, química y bioquímica, para solucionar problemas, analizar datos o simular sistemas o mecanismos, todos ellos de índole biológica y usualmente, pero no de forma exclusiva, en el nivel molecular. El núcleo principal de estas técnicas se encuentra en la utilización de recursos computacionales para solucionar o investigar problemas sobre escalas de tal magnitud que sobrepasan el discernimiento humano. La invención en biología computacional se solapa a menudo con la biología de sistemas. En la actualidad, el volumen de información que manejamos los seres humanos con respecto a los genomas que han sido ya secuenciados es descomunal, es astronómica. Por lo tanto, en los últimos años se han desarrollado bases de datos y otras herramientas que permiten un mejor análisis de toda la información disponible, lo cual ha provocado pues un aumento en la investigación en áreas de la biología molecular y la genómica, y buscando aplicar el conocimiento acumulado en los últimos años en el desarrollo de nuevos tratamientos, búsqueda de organismos, identificación de los mismos, etc. Lo cual ha beneficiado enormemente el desarrollo de nuevas ramas de la ingeniería, como es la bioinformática, que nos ayuda a manejar este gran volumen de información. Los principales esfuerzos de investigación en estos campos incluyen el alineamiento de secuencias, la predicción de genes, montaje del genoma, alineamiento estructural de proteínas, predicción de estructura de proteínas, predicción de la expresión génica, interacciones proteína-proteína y modelos de la evolución, lo cual ha simplificado enormemente muchas investigaciones que si se hicieran con los métodos tradicionales, tomarían años y muchos recursos para llevarse a cabo. Aquí en este ejemplo pues vemos un alineamiento de diferentes proteínas de hemoglobina realizado con el servicio web para ClustalW, implementado en el Instituto Europeo de Bioinformática. El alineamiento de secuencias biológicas es una de las herramientas básicas de la bioinformática, lo que nos permite, en este caso, encontrar diferencias y semejanzas entre los organismos que tienen estas proteínas, y con ello pues realizar investigaciones que, como mencionábamos al inicio, si las hiciéramos con métodos tradicionales nos llevaría mucho tiempo y recursos. Con el uso de las herramientas bioinformáticas pues podemos predecir la forma de las enzimas, su función
y sus semejanzas y diferencias con diferentes organismos que ya se tengan secuenciados en las bases de datos, lo cual permite simplificar muchos procesos de investigación y disminuir el uso de recursos y el tiempo requeridos para ellos. Otras ramas emergentes en la biotecnología es la nanobiotecnología, que es una aplicación de la nanotecnología en la biología y en la bioquímica. A menudo la nanobiotecnología estudia elementos existentes en la naturaleza para fabricar nuevos dispositivos. Y es que en los últimos 30 años, con el desarrollo de la microscopía con base al efecto túnel y la construcción de átomo por átomo de estructuras como los fularenos o los tubos de carbono, pues se ha también investigado el uso de estas moléculas para sistemas biológicos, en este caso para formar nanopartículas que lleven en su interior algún medicamento o nutriente, los dendrímeros, liposomas y nanocápsulas poliméricas, todos estos con funciones para transporte de medicamentos o nutrientes en plantas y animales. Todo esto derivado de las posibilidades que da la manipulación átomo por átomo de la materia y para desarrollar nuevos materiales. Todo esto abre campos inclusive para la producción de nanorobots que en algún futuro se podrán ingresar en el cuerpo de un ser humano y ayudarán a la destrucción o vigilancia de células cancerígenas y de otros organismos que puedan afectar la salud de los seres humanos, pero estas son solo especulaciones. En la actualidad, pues es una rama emergente que está desarrollando muchos conceptos y muchos servicios y productos que podrían beneficiar grandemente a la humanidad. Otro hecho muy importante desarrollado en los últimos 10 años es la llamada biología sintética. En marzo de 2010, un grupo de investigadores encabezados por J. Craig Venter notificó que habían logrado la inserción de ADN de síntesis artificial, un cromosoma sintetizado en el laboratorio, en una bacteria, Mycoplasma, y la misma se dividió y reprodujo. Anteriormente, este mismo grupo de investigadores había publicado la creación del primer cromosoma artificial y su transferencia exitosa a una bacteria del género Mycoplasma. Esta tecnología, que para muchos expertos llega al nivel del manejo de la energía atómica, abre muchas esperanzas, pero también abre muchos problemas. Y es que la posibilidad de crear en el laboratorio secuencias de ADN que no existen en el medio ambiente y que éstas se expresen, pues abre un gran mundo de posibilidades para la creación de nuevos fármacos o la creación de organismos que produzcan biocombustibles, degraden materiales tóxicos, etcétera, pero también abre la puerta para que tenga aplicaciones que no sean muy benéficas para la humanidad, como el bioterrorismo, lo cual hace que esta tecnología sea manejada con mucho cuidado y con el mismo nivel de seguridad con el cual se maneja el conocimiento de las energías nucleares. CRISPR-Cas y la edición genética. El acrónimo CRISPR es el nombre de unas secuencias repetitivas presentes en el ADN de las bacterias que funcionan como autovacunas. Contienen el material genético de los virus que han atacado a las bacterias en el pasado. Por eso permiten reconocer si se repite la infección y defenderse ante ella cortando el ADN de los invasores. Los científicos han aprendido a utilizar CRISPR fuera de las bacterias para cortar y pegar trozos de material genético en cualquier célula. El poder de estas tijeras moleculares es inmenso, por eso fue considerado el mayor avance científico del año 2015. Justamente por ello sus propias creadoras advierten que debemos controlar su uso. Y es que esto abre la pauta para incrementar el poder de edición del ADN que los seres humanos han desarrollado en los últimos 50 años. Anteriormente la ingeniería genética pues se basaba en la unión de pequeños segmentos de genes en un gran genoma y esperar que estos se expresaran de alguna manera. Pero actualmente con estas nuevas tecnologías el nivel de refinamiento de esta edición ha aumentado, lo cual abre la pauta para su aplicación en la industria alimentaria, en la investigación y biotecnología, en la medicina, inclusive en cambios ecológicos
y en la edición de embriones humanos, lo cual en este caso científicos chinos ya han probado que es viable, aunque la técnica no es del todo segura y despierta conflictos éticos. ¿Sí? Aquí llegamos a una situación en donde ya debemos de decidir qué tan ético es utilizar esta tecnología en los seres humanos. Si esto nos convierte a nosotros también en productos o seguimos siendo seres humanos, es una cuestión ética muy delicada en la aplicación de estas técnicas. El Premio Nobel de Química del año 2020 ha recaído en las investigadoras Emmanuelle Charpentier y Jennifer A. Doudna por el desarrollo de un método para la edición del genoma, lo que se conoce como la tecnología CRISPR-Cas9. El hallazgo de las tijeras genéticas permite modificar el ADN de animales, plantas y microorganismos con una precisión extremadamente alta. Esta tecnología ha tenido un impacto revolucionario en la comunidad científica, ya que está contribuyendo a nuevas terapias contra el cáncer y apunta a la curación de enfermedades hereditarias en un futuro próximo. Hay un poder enorme en esta herramienta genética que nos afecta a todos. No solo ha revolucionado la ciencia básica, sino que también ha dado lugar a cultivos innovadores y dará lugar a nuevos tratamientos médicos innovadores, ha explicado Claes Gustafsson, presidente del Comité Nobel de Química. Emmanuelle Charpentier es actualmente la directora del Instituto Max Planck de Biología de la Infección en Berlín y Jennifer A. Doudna es la principal investigadora en los institutos Gladstone y profesora en la Universidad de California en San Francisco. Un descubrimiento inesperado. Durante los estudios de Charpentier sobre Streptococcus pyogenes, descubrió una molécula previamente desconocida, el ARNTRACR. Su trabajo mostró que esta molécula es parte del antiguo sistema inmunológico de las bacterias, CRISPR-Cas, que desarma a los virus al escindir su ADN. Charpentier publicó su descubrimiento en 2011. El mismo año inició una colaboración con Doudna, una bioquímica experimentada con un vasto conocimiento del ARN. Juntas lograron recrear las tijeras genéticas de las bacterias en un tubo de ensayo y simplificaron los componentes moleculares de las tijeras para que fueran más fáciles de usar. En un experimento que hizo época, reprogramaron las tijeras genéticas. En su forma natural, las tijeras reconocen el ADN de los virus, pero Charpentier y Doudna demostraron que podían controlarse para poder cortar cualquier molécula de ADN en un sitio predeterminado. Donde se corta el ADN es fácil reescribir el código de la vida. Desde que Charpentier y Doudna descubrieron las tijeras genéticas CRISPR-Cas9, en 2012 su uso se ha disparado. Esta herramienta ha contribuido a muchos descubrimientos importantes en la investigación básica, y los investigadores de plantas han podido desarrollar cultivos que resisten el moho, las plagas y la sequía. Entonces, para recapitular y cerrar esta presentación, pues vamos a ver las ventajas y desventajas de la biotecnología. Entre las ventajas tenemos una producción de enzimas y proteínas de difícil síntesis, como la insulina, interferón y la hormona del crecimiento, selección de genes específicos para mejoramiento genético, menores costos de producción al utilizar microorganismos, disminución o eliminación de sustancias peligrosas en procesos productivos, producción de materiales a partir de recursos que usualmente se desperdician, creación de medicamentos y tratamientos médicos personalizados, disminución del uso de agua y agroquímicos en la producción de alimentos, producción de alimentos más sanos y limpios, y generación de empleos y conocimiento científico. Entre sus desventajas tenemos que los altos costos en investigación y desarrollo, desconocimiento hasta el momento de los posibles problemas derivados de insertar genes foráneos en la salud humana y en el medio ambiente, profunda desconfianza del público por desconocimiento de las técnicas de la ingeniería genética en los bienes y servicios ofertados, monopolio de la investigación, desarrollo y comercialización por unas cuantas compañías e instituciones, posible erosión de la variabilidad genética, biopiratería, explotación ilegal de la biodiversidad por parte de algunas compañías sin pago de regalías y permisos, desarrollo de bienes y servicios con alta comercialización en detrimento de otros que no tienen mercado, pero que resolverían problemas para sociedades menos desarrolladas. Entonces, como todo, las ciencias, estas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero algunos dicen que la ciencia es como la naturaleza, no es buena ni mala, solo depende de cómo la vean. Y en este caso la ciencia depende de cómo la usemos. Si pusiéramos de ejemplo el conocimiento de la energía nuclear, trae beneficios como tratamientos contra el cáncer y la producción barata de energía, pero también ha creado armas
y problemas de contaminación al medio ambiente. Y la biotecnología no está exenta de estos problemas. Pero si nosotros lo usamos de manera responsable y con conocimiento, estas herramientas pueden beneficiar a toda la humanidad. Pero siempre hay que tener el cuidado de que este conocimiento esté ampliamente distribuido, sea conocido, y tener los marcos legales y de vigilancia adecuados para cada uno de los productos, como lo hacemos con la industria de los fármacos. Entonces la vigilancia es nuestro eterno trabajo en todas estas áreas, no solamente en la biotecnología, sino en todas las áreas de interés humano. Y esto es importante porque va a nuestra vida en ello. Y ya para terminar, pues aquí les dejo algunas direcciones donde pueden ustedes consultar alguna de la información que ustedes estuvieron viendo en esta presentación, tanto en el área de biotecnología, evolución, biología molecular y bioquímica, que su servidor ha subido en esta forma de blog. Espero que esta presentación haya sido interesante. Por mi parte es todo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.